Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. El candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. En el año 1947, 2 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, aún coleaba el dolor y la angustia por tantas pérdidas humanas en manos de los alemanes, y el nazismo se perseguía en todos los rincones del mundo. De pronto, Estados Unidos moviliza en este año numerosos barcos de guerra y tropas a la Antártida, al extremo opuesto del mundo, con la excusa de probar un armamento en condiciones de frío extremo, en vez de ir a Groenlandia o Alaska, que estaba justo al lado. Era una misión planificada para un año. Sin embargo, a los 2 meses volvieron. ¿Qué ocurrió en esos 2 meses? ¿Por qué la operación High Jump, que fue llamada así, fue denominada así, sigue aún clasificada hasta el año 2035? Esta y otras cuestiones vamos a analizarlas aquí esta noche en el candelabro. Y para ello tenemos el honor de tener como invitado a Felipe Botalla. Felipe Botalla es doctor en Administración y Gestión de Empresas, profesor y conferenciante en varias universidades prestigiosas y escuelas de negocio de toda España. Y es un gran escritor y apasionado de la historia bélica. Esta noche vamos a hablar también de su libro, por supuesto, Antártida 1947, la guerra que nunca existió. Además, nos van a acompañar como siempre parte del equipo del programa, José Sevilla y Juan G. Caparrós. Dirige y presenta un servidor, Fernando Muyor. Pasamos ya mismo a presentar nuestra sección de cine Habitación 237 con nuestro querido amigo y crítico de cine Antonio Rentero. A continuación, la tertulia que todos estamos esperando, Operación High Jump y otros misterios de la Alemania nazi. Comenzamos. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237.
Saludos, Fernando. Muy buenas noches. Muchas gracias una vez más por esta invitación a que la habitación 237 abra sus puertas dentro del candelabro. En esta ocasión con un tema apasionante que, por desgracia, en el cine y en las series de televisión ha tenido muy poco reflejo en forma de ficción y, desde luego, con protagonismo. Se trata de esa misión que los Estados Unidos, con su ejército, se dedicaron a explorar y mapear el Polo Sur, la Antártida, y que ha dado pie a esa operación denominada High Jump, a tratar de dotar de contenido esa, no sé si denominarla leyenda urbana o leyenda bélica o leyenda conspiranoica, de la huida de los nazis precisamente a la Antártida para tratar de conseguir allí refugio y esperar a épocas más proclives para que pudieran intentar de nuevo conquistar el mundo. Esta operación High Jump lo que sí que tiene es un documental que se puede ver en internet, que el título en español sería Operación High Jump, pero el título original de este documental es The Secret Land, la tierra secreta. Y a mí me parece exactamente igual de evocador que a cualquiera de vosotros, seguro. Y lo cierto es que además el documental es muy interesante. Vamos a dejar por un momento al lado la parte más, digamos, conspiranoica, que es esa huida en los compases finales de la Segunda Guerra Mundial, por la que algunos nazis habrían escapado. Sí que sabemos que escaparon al cono sur de América, a distintos países, Argentina sobre todo, Brasil, y se llevaron riquezas, objetos, incluso algunos científicos se supone que continuaron allí algunos de sus trabajos, pero hay quien cuenta que fueron todavía más allá, que bajaron todavía más y que llegaron a la Antártida. Y es que la Antártida realmente sigue siendo un territorio altamente inexplorado, continúa siendo una gran aventura internarse en esa zona, y en el año 1947 fue cuando se llevó a cabo esta operación High Jump, que consistía en enviar tropas estadounidenses a recorrer aquel territorio, a establecer unos mapas y poder controlar aquella zona. Por supuesto, esto también da pie a más leyendas conspiranoicas, en el sentido de que algo se ocultaba en esa misión y que no era todo tan inocente como una simple exploración para mapear. En este documental lo que tenemos es, además, narrado en las propias voces de algunos de los principales responsables militares de esta operación, cómo transcurrió la misma. Con una nota muy particular, porque justo al comandante Robert Montgomery tenemos, por ejemplo, al teniente Robert Taylor, que es el mismo Robert Taylor que hemos visto en el cine en películas como Los Caballeros del Rey Arturo, Ivanhoe, Las Aventuras de Quentin Durward o Quo Vadis. Y es que, como James Stewart, como John Wayne, como tantos otros, hubo una gran presencia de personalidades célebres del cine en el ejército, y en este caso lo que tenemos es su participación en el documental que narra esta historia real. Hay dos nombres también míticos del ejército estadounidense, como son el entonces secretario de Marina James Forrestal y el jefe de operaciones navales Chester Nimitz, que también intervienen narrando en primera persona cómo se desarrolló la planificación y el llevar a cabo esta operación, en la que más de 4.000 militares recorrieron en distintos navíos con distintas misiones puntuales la Antártida, para tratar de explorar ese territorio, para mapearlo. Y bueno, se supone que hay quien dice que lo que se trataba era de encontrar bases secretas de los nazis en la Antártida. Podemos creerlo. En cualquier caso, y por desgracia, el cine de ficción o las series de televisión de ficción tampoco se han dedicado demasiado a ampliar este suceso. Lo interesante de este documental, de esta operación High Jump, de este The Secret Land, documental del año 1948, del año siguiente a la exploración, es que todo el material que se contiene fue filmado única y exclusivamente por fotógrafos militares. Es decir, que no hay ningún elemento de ficción, que es todo material de archivo, material real, filmado en aquel momento, en aquel lugar, por estas tropas militares que llevaron a cabo esta operación, que, como digo, Fernando, merece una película por sí misma, pero además, si lográramos dotarla de ese trasfondo de que realmente esa misión ocultaba algo, sigue siendo, aunque fuera de ficción, un evento importante, interesante
y que sin duda en algún momento habrá alguien que diga, venga, vamos a hacer una película de verdad inventándonos lo que no fue, o quién sabe, lo que a lo mejor se nos ha ocultado demasiado bien y nunca ha salido a la luz. En fin, Fernando, esto es lo que esta semana te he podido contar sobre la operación High Jump y si hubo o no hubo lucha contra los nazis en un teatro operacional tan gélido como la Antártida. Habitación 237. Escúchanos en Evox Originals. Dos años después del fin de la guerra, Estados Unidos movilizó numerosos barcos de guerra y tropas a la Antártida. El objetivo era probar el armamento en condiciones de extremo frío. ¿Por qué probaron el armamento en el extremo opuesto del mundo y no en Groenlandia o en Alaska? ¿Por qué se ocultaron las bajas humanas y los desperfectos de la operación? ¿Por qué una misión que se planeó para un año duró 2 meses? ¿Por qué la operación High Jump sigue siendo material clasificado y lo seguirá siendo hasta 2035? Estas y otras cuestiones serán comentadas en El Candelabro con nuestro invitado, Felipe Botalla, doctor en Administración y Gestión de Empresas, profesor y conferenciante en varias universidades y prestigiosas escuelas de negocio, tanto en España como en el extranjero. Es escritor y un apasionado de la historia bélica. Esta noche hablaremos sobre su obra titulada Antártida 1947, la guerra que nunca existió, en el programa de esta semana que lleva por título Operación High Jump y otros misterios de la Alemania nazi. Encendemos las velas. Queridos amigos, muy buenas noches y aquí estamos nuevamente en el Candelabro y supongo que con ganas de escuchar lo que es esta tertulia en esta noche en la que vamos a hablar acerca de un suceso que ocurrió en el año 1947. Para ello tenemos aquí a Felipe Botalla. Muy buenas noches, Felipe. Buenas noches, don Fernando. Muy bien. Muchas gracias por permitirme estar en tu programa. Tenemos también a nuestros compañeros Juan Caparrós, José Sevilla. Buenas noches a todos. Y noche de misterio, ¿eh? Una noche de misterio, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar, Felipe, acerca de un suceso que ha ocurrido en el año 1947, en la época pues de la posguerra, aunque esto ya comenzó previamente, ¿no? Cuéntanos un poquito, en fin, los antecedentes, la situación, ¿cómo estaba la cosa? Bueno, a ver, la guerra había terminado en el 45 y este asunto que a ti te interesa, que nos interesa a todos, sucedió en el 47, es decir, 2 años después de la guerra. Sí. Y se trató de lo que ya los americanos llamaron la operación americana, la operación High Jump, es salto de alturas. ¿En qué consistía esto? Bueno, era una operación que incluía a la Marina de los Estados Unidos y a la aviación, porque también iba un portaaviones y por tanto también había aviación. ¿De qué se trató? Bueno, los americanos fueron a la Antártida a una operación que era High Jump, como he dicho, donde llevaban 13 barcos de guerra, entre ellos un portaaviones, el Philippine Sea, era nuevo, o sea, se estrenó precisamente en esa operación, así como diversos barcos de guerra, más 5.000 hombres y aviones, como he dicho. La operación empezó prácticamente a finales del 46, cuando, tomaron la ruta hacia la Antártida y tuvieron que regresar en el 47 a principios. Ahora comentaremos el porqué.
Esta operación estaba dirigida por el almirante Byrd, que era un gran héroe americano. Fue un tío que había volado, fue el primero en cruzar toda la Antártida en vuelo. En otra expedición estuvo a punto de morir, lo encontraron prácticamente en las últimas. Y era un hombre muy simpático, con grandes relaciones públicas, y era un hombre muy conocido y muy reconocido en Estados Unidos. Más fue el hombre que permitió que la opinión pública, digamos, permitiese esta operación. Porque, claro, después de la guerra, las arcas americanas pues no estaban en sus mejores momentos, y preparar una operación como esta costaba muchísimo dinero, ¿no? Entonces, pues, logró convencer a la gente, a la opinión pública, que valía la pena hacer esta prueba de armamento en condiciones extremas de frío. Esta fue la excusa oficial. Aparte de comprar temas geográficos y tal. Bueno, claro, yo cuando leo esto, lo primero que se me ocurre es, bueno, ¿y por qué no van a Alaska? Porque tienen que bajar 15.000 kilómetros hasta la Antártida para probar armas en condiciones extremas. La Antártida Alaska está en el círculo polar norte, por lo tanto tienes temperaturas quizás no tan extremas, pero muy extremas sí. Entonces no hace falta irse allá abajo. Además, Alaska es América. O sea, no tienen que pedir permiso a nadie, por decirlo así. En aquella época la Antártida no era de nadie. En principio podía ir cualquiera y ya está. Entonces, ¿por qué fueron allí? Bueno, Quizá el origen lo podremos encontrar en el año 38. Bueno, si vamos a la parte alemana, voy a estar en la parte americana de preparación de todo esto. Si vamos al año 38, efectivamente hubo una expedición científica patrocinada por la Luftwaffe del barco Schwabenland, que con 2 aviones Dornier, unos aviones hidroaviones, que cartografiaron y fotografiaron casi 600.000 kilómetros cuadrados de la Antártida, que además se apropiaron para Alemania. Repito, en aquella época no era de nadie, salvo quizá alguna zona que podía ser argentina o chilena. No solo lo cartografiaron, sino que además lo marcaron físicamente, ya que lanzaron unas estacas con la esvástica, lanzaron miles. Con lo cual, si vas a la Antártida, es posible que puedas encontrar una de estas estacas originales que marcaban físicamente el territorio que se quedaba Alemania. Os puedo decir que tengo un libro sobre esta expedición alemana con unas fotos en color del año 38, que son dignas del National Geographic. Tú las ves ahora, son fotos actuales. Podrían ser perfectamente hechas hace un año en la Antártida. O sea, tenían unos equipos de filmación y unos equipos técnicos y científicos de muy alto nivel los alemanes en aquel momento. ¿Todo esto a qué llevó? Bueno, parece ser que durante la guerra pues la inteligencia inglesa captó varios convoyes con barcos mercantes y tropas que iban hacia la Antártida, así como también hubo algunos combates con submarinos en la zona. La zona de las aguas del Atlántico Antártida no son zonas donde se produjo la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue en el centro del Atlántico, los lobos grises contra los convoyes aliados, en el norte del Atlántico también, porque iban hacia Murmansk, hacia Rusia, por el tema del acta de préstamo y arriendo. Llevaban armas, llevaban de todo hacia Rusia, ¿no? Y eso que no estaba en guerra entonces Estados Unidos. Bueno, el caso es que allí pues parece ser que hubo combates cuando, repito, es una zona que no hay prácticamente tráfico de barcos, excepto balleneros, que estos sí que van por ahí de zona, y pesqueros de alta mar. Bueno, entonces se supone que los alemanes en ese tiempo fueron construyendo una base subterránea, porque hay que tener en cuenta que la Antártida es un continente que tiene las temperaturas más bajas del mundo, así como unos vientos de unas velocidades brutales. Pero, sin embargo, tiene geotermia debajo, es un continente. Entonces hay cavernas inmensas que te podría permitir vivir a una temperatura de 20, 22, 25 grados, por lo cual no tiene nada que ver con lo que tienes en el exterior. Y hay cientos de cavernas, enormes además. Entonces los alemanes es posible que encontrasen una donde incluso pudiesen entrar los submarinos si hiciese falta, ¿no? En esa base se supone que construyeron lo que era la base 211 o Neue Berlin, el Nuevo Berlín. Y esto es lo que esta operación americana, disfrazada bajo pruebas de armamentos en zona extrema de frío, digamos, ocultaba, ¿no? Que era la destrucción de esta base alemana, que era el remanente que quedaba de la Segunda Guerra Mundial. Este era un poco el contexto, José. digamos. Este es el contexto. Sí, bueno, hay que tener en cuenta 2 cosas. O sea, sobre la operación High Jump hay una multitud de leyendas, pero sí existen, como bien ha dicho Felipe, unos elementos absolutamente objetivos, como fue la expedición alemana del 38, que dio lugar al territorio que en Alemania se conoció como Nueva Suabia, que ocupaba lo que se llama la tierra de la reina Maud aproximadamente, y con una superficie que puede ser aproximadamente unas 4 veces España. Así, a ojo, más o menos, un poquito lo que ocupaba todo ese territorio reclamado por Alemania. Luego hay también un hecho que resulta también bastante interesante, que es la rendición de varios submarinos alemanes prácticamente un año después del final de la guerra, y que se entregan en aguas del Río de la Plata.
alguna de cuyas tripulaciones además fue capturada por los argentinos, llevada a Estados Unidos y tratada de una manera tremenda, de tal manera que se comenta que fueron torturados, etcétera. Y luego, por supuesto, tenemos el tema de la Reina Maud. Pero todo esto es difícil de entender si no se entiende o no se tiene en cuestión que el régimen nacionalsocialista o la ideología nacionalsocialista era una ideología que no era meramente política, sino que también tenía una serie de componentes esotéricos bastante importantes y que es, en base a estos componentes ocultos, lo que se explican hechos como, por ejemplo, la coronación de algunos montes en el Cáucaso por tropas, la existencia de la organización El Anejerbe, que mal traducido sería la Sociedad de la Herencia Central, o algunas expediciones alemanas de antes de la guerra, por ejemplo al Tíbet, y que dieron lugar a una versión tan descafeinada en el cine como la de 7 años en el Tíbet, por ejemplo, en la cual parece que son unos montañeros que van simplemente por allí con las botas y se olvida completamente toda la realidad de qué es lo que los lleva a realizar esta medición en el Tíbet. Entonces, la operación High Jump es, por un lado, uno de los grandes desastres ocultos de la Armada norteamericana, porque teóricamente van de maniobras a un sitio que está absolutamente en paz, pierden aviones, pierden barcos, pierden submarinos, el número de muertos sigue clasificado, y entonces dices, hombre, para unas maniobras parece un resultado un poquito excesivo. ¿Clasificado se sabe hasta cuándo? Hasta el 2035. Hasta el 2035. Porque aún afecta a la seguridad de Estados Unidos. Y, por otro lado, es un tema que ha sido también sujeto de una mística importante en la cual se nos ha hablado desde extraterrestres, bases secretas, etcétera, ovnis, platillos volantes, el mundo intraterreno, etcétera, con lo cual es uno de los temas más atractivos sobre los cuales poder escribir. Y en este sentido, me permito recomendar la novela de Felipe, Antártida, 1947, que es un libro francamente interesante y muy recomendable para estos tiempos veraniegos. Efectivamente, pero me sorprende mucho. O sea, entonces vamos a ver, Estados Unidos perdió. Teóricamente volvieron antes de tiempo, perdieron y ya no se volvió más allí. Por tanto, allí puede haber en estos momentos de todo. Puede haber de todo. O no, ¿hay documentación al respecto? O sea, quiero decir, ¿hay alguna prueba fehaciente de que esto fue así? Yo tengo un libro, vamos a llamarle oficial, incluso un DVD sobre la operación High Jump, y el libro es simplemente te explica linealmente lo que pasó, que no fue nada en particular, o sea, fue ellos simplemente regresaron y ya está, lo cual choca totalmente con lo que se esperaba. Es decir, ellos tenían que estar casi 9 meses y estuvieron 7 o 8 semanas, es decir, que claro, allí pasó algo, ¿no? Entonces, no solo eso, sino cuando el Mount Olympus, que era el buque insignia, regresaba con lo que quedaba de la flota, pararon, hubo un periodista, Ley Banata se llamaba, chileno, del Mercurio, del periódico El Mercurio, que entrevistó en el barco a Bert, y Bert en aquel momento, claro, aún no sufría la censura y se estaban volviendo, y dice, ¿qué ha pasado, no? Que regresan tan pronto, porque bueno, fue una operación con muchas alaracas y que se explicó, y vamos a la Antártida, tal cual. Y entonces dijo, bueno, Estados Unidos está en un serio peligro porque hay naves que van de un polo a otro a velocidades enormes, ¿no? ¿De qué estaba hablando Bert? Es decir, Bert no era ningún bromista tampoco, es decir, era un tío que era un militar ante todo, muy simpático, todo lo que tú quieras, pero bromas pocas, ¿no? Y además era un investigador antártico, o sea, ellos vieron algo que les superaba de largo, o sea, no podían continuar allí. Y luego ya a partir de ese momento, en cuanto llegaron a la base de Norfolk en Virginia, ya de San Diego, porque eran como 2 áreas, allí él fue totalmente relegado al ostracismo, se le prohibió hablar públicamente de esta operación y bueno, hasta su muerte él no pudo hablar de este asunto. Entonces lo que queda son los registros oficiales que se abrirán cuando sea. Yo puedo tener acceso a documentación desclasificada y siempre me pregunto si es todo lo que estoy viendo realmente lo que era, y luego me he encontrado tachaduras en textos. Entonces, claro, no me están dando la información, me están dando lo que ellos quieren darme en ese momento. Y poca queja, además, ¿no? Sí, entonces, sí. en el año 2035, yo no sé si lo veré, pero desde luego es una cosa que dices, bueno, ¿por qué? ¿No? Yo sobre todo me pregunto, porque allí pasó algo muy raro, que se han tomado unas medidas muy raras también, ¿no? Que no corresponde. O sea, ha habido, por ejemplo, pues Radio Bikini, hubo las explosiones atómicas, pues ha habido acceso a esa información. Ha habido fracasos, ha habido acceso, pero esto en concreto es algo que, como ha dicho muy bien antes nuestro compañero, es algo realmente objetivo, es decir, está ahí, se hizo, o sea, no es ninguna broma. Sí. La pregunta es por qué, ¿no? Y por qué se fueron tan rápido, ¿qué sucedió en realidad?
Juanje. Además, perdonar un segundo, hay claro. que unir al silencio del almirante Byrd otro elemento bastante extraño, que es que el almirante se entrevista con el secretario de Marina, que es un almirante. Forrestal, que incluso ha tenido un portaaviones nuclear con su nombre, o sea, estamos hablando de un señor bastante serio. Y inmediatamente Forrestal es encerrado en un hospital psiquiátrico de la Marina y se suicida desde una 7ª o una 8ª planta saltando por una ventana con rejas, lo cual resulta también bastante sospechoso. Sí, muy sospechoso, sí. Forrestal fue un hombre que se le tildó de anticomunista, que lo era, pero furibundo, y entonces se dijo que estaba mal de la cabeza y que no estaba bien. Que lo último que tienes que hacer con un hombre que no está bien de la cabeza es llevarlo al hospital de Beceda, el hospital de la Marina, y ponerlo en el piso 16, ¿no? Porque está claro que ese tío un día u otro se va a lanzar por la... O le van a empujar, pues esto tampoco lo sabes nunca, ¿no? Porque se convirtió en un hombre, digamos, digamos que iba contra el sistema en este aspecto, ¿no? Y entonces Truman, que era el presidente en aquel momento, supongo que quiso poner coto, pero fue un tío también raro en todo este asunto. O sea, hay demasiados enigmas, ¿no? Demasiadas preguntas de todo este asunto, ¿no? No fue una operación clara. Sí. Además, Byrd también se hizo famoso por sus famosos vuelos antárticos y toda su famosa verdad / leyenda, porque se ha mentido y se ha especulado tanto sobre su inclusión en la Tierra Hueca. Con lo cual es que, si os dais cuenta, vamos montando un puzzle en el cual es un misterio rodeado por un acertijo dentro de un enigma. O sea, conforme se va tirando de la madeja, cada vez es más complicado todo. Yo tengo los diarios de Byrd, donde él habla que efectivamente unos discos voladores pues lo inmovilizan el avión, lo llevan a una zona y allí pues él ve incluso mamuts y ve animales antediluvianos. Y claro, yo cuando leo esto, pues a ver, no, entiéndeme, puede ser muy divertido leerlo, pero yo no creo que sea verdad, sencillamente. De entrada, ya pongo a tela de juicio lo de la Tierra hueca. O sea, para mí es un concepto que no acabo de entender. No sé ver otro planeta dentro del planeta, ¿no? Donde existe pues otra civilización. De todas formas, Felipe, dime. Felipe, te quería comentar que aparte de todo el tema misterioso que hay y de lo que vio o pudo ver, realmente a mí me llama la atención que la zona de lo que es Argentina, la zona que es incluso el río de la Plata, fue, digamos, refugio de muchos nazis cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. O sea, que tenían aquella zona, tenían bien, digamos, la conocían bien, estaban bien, digamos, asentados y eran, digamos, hasta bien recibidos, ¿no? O sea, que un poco también para echarle más, como dice José, más dentro del enigma, acertijo, de encima le echamos que fue una zona donde realmente los nazis o los antiguos oficiales, digamos, alemanes fueron, digamos, bien recibidos, ¿no? De hecho, quiero recordar que creo que fue mucho, digamos, allí echaron raíces. Creo recordar que el presidente de Paraguay, años 70, se llamaba Stroessner, ¿no? Y Hugo Banzer también, sí. Sí, o sea, que ahí... e incluso el paso de la oca era normal cuando desfilaban las tropas paraguayas, ¿no? Esto lo ves en el ejército chileno. El ejército chileno es prusiano en la actualidad. Eso tienes que ver el desfile que hace cada año. Por eso digo que hay ahí... Alemania, que además son marchas alemanas. A lo mejor te trae relación, pero que hay una impronta ahí que algo tiene que ver, ¿no? El tema, digamos, Odessa, ¿no? Sí, vamos a ver, es que Sudamérica siempre ha sido un sitio muy atractivo para los alemanes. Antes le comentaba Fernando que ya antes de la guerra había más de 1 millón de alemanes en Brasil. Todos ellos con grandes empresas metalúrgicas, por lo tanto tenían todo un sustento industrial tremendo para trabajar ahí si querían. En Argentina 3/4 de lo mismo. En Chile, el almirante Canaris, él estuvo ya a principios del siglo XX, estuvo allí. Hablaba español, por ejemplo, y estuvo varios meses en Chile. O sea, había como un entente cordial, entre lo que es Sudamérica y Alemania, por ejemplo. Por lo tanto, para ellos era un lugar lógico para huir, lógico, porque había una estructura social. De hecho, justamente yo aprobé los exámenes en el año 90 para entrar en el Deutsche Bahn, y lo primero que hacía cuando entrabas como empleado, que te levantaban un tocho sobre la historia del banco. Y justamente hablaba, bueno, desde los cracks, que empezaban en el siglo XVIII, XIX, y justamente cuando llegábamos al año 33, allá había como un vacío. Y desde 33 hasta años 50, ahí no había banco. Y a partir del año 50, incluso antes, en el 48, comenzaba la expansión. Dice, piensa en la expansión del Deutsche Bahn
y hablaba de se inaugura la oficina en Sao Paulo, en Asunción de Paraguay, en Córdoba, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Valparaíso, o sea, fíjate, o sea, pero ya antes había, digamos, un asentamiento, ¿no? O sea, que ahí realmente había algo más, ¿no? Sí, los alemanes vinieron sobre todo a Sudamérica y también a algún país del Oriente Medio, tanto en Egipto como en Siria. Hubo bastante alemán también militar que estuvo en la zona en los años 40-50. Sí, ya lo creo. Bueno, hay un libro muy bueno de Eric Fratini sobre la llamada Ruta de las Ratas, que es la ruta que realizan a través fundamentalmente del Vaticano, con varios destinos, como son por un lado hacia España, hacia Egipto, a toda Sudamérica, y no tenemos más que olvidar, por ejemplo, el famoso asunto del secuestro de Eichmann en Argentina por los servicios secretos y tal, o la búsqueda de Mengele en Brasil, al cual se le buscó activamente hasta los años 70 prácticamente, ¿no? Pero volviendo al tema Hayam, prácticamente en todo el mundo existe una libertad de movimiento importante para personas, empresas y tal, y sin embargo nos encontramos con el enigma que supone el Tratado Antártico, que limita de una manera extraordinaria el acceso de personal civil a la Antártida. Prácticamente solo se puede acudir si se forma parte de una expedición militar y a una de las bases, como es, por ejemplo, la que tiene España y con el barco, con el Hespérides, que es al que tienen que ir los científicos. Los científicos no pueden ir por libre. ¿A qué crees que se debe todo este misterio que rodea la Antártida desde el 47, Felipe? Yo creo que en la Antártida hay algo que no se nos explica. No olvides que es un continente. Entonces, yo estoy seguro que han encontrado cosas que no son fáciles de explicar, ¿no? Que pueden ser incómodas. Por ejemplo, hace un par de años hubo varios políticos que fueron a la Antártida, americanos, hubo varios, que dice, ¿para qué van a la Antártida? ¿Qué hay en concreto? ¿Te reúnes en la Patagonia, en el peor de los casos? Pero no, fueron a la Antártida. Entonces, estaba este americano, Obama. No, ya no me acuerdo. Bueno, eran varios políticos europeos y americanos. Entonces, se reunieron allí por alguna razón. ¿Por qué eliges la Antártida? Un sitio tan inhóspito y tan extremo, tan difícil además. Pues fueron allí. Yo creo que han encontrado algo que no quieren explicar. No sé qué es. No puedo imaginar muchas cosas, pero no estoy seguro que puede ser. Pero algo oculta en la Antártida. Entonces, ya hace años que no se puede ir, por supuesto. Ha habido intentos de expedicionarios, gente que le gusta la expedición, de cruzar la Antártida con trineo, nada, prohibido. Entonces, o eres militar o formas parte de una expedición científica aprobada y que te dejan estar en un sitio determinado, una base, y hacer tu trabajo. Los rusos encontraron el lago Vostok, por ejemplo, que tiene la base Vostok, que está casi a 5.000 metros de profundidad, porque hay unos espesores de hielo de 5 kilómetros, O sea, que se dice pronto. Y debajo está la Tierra. Sí. Todos han encontrado cápsulas de tiempo, en el sentido, el lago Vostok dicen que es una cápsula de tiempo en cuanto a animales, flora, fauna, etcétera, ¿no? No sé, hay algo en la Antártida que no queda claro. Aquí podemos llevar la imaginación hasta donde quieras, desde una civilización, una pirámide ahí abajo, como puede ser extraterrestres, pasando por una nave perdida, yo qué sé. Aquí podemos decir lo que queramos. Pero que hay algo has comentado que había naves que volaban a unas velocidades ultrasónicas. Háblame un poco de porque claro, de esto no hemos hablado hasta el momento todavía en el programa, y es que al parecer, si había una supuesta presencia de los alemanes, de los nazis allí, eran también acompañados de una tecnología brutal, incluso en armas, ciudades subterráneas. Cuéntanos un poquito esto, ¿cómo sería este mundo? A ver, ese mundo era un mundo subterráneo, por supuesto, y donde no te olvides que los alemanes eran técnicos en bases subterráneas, es decir, lo que es la perforación terrestre saben hacer, y ya sabían entonces, hicieron bases de 24 kilómetros de superficie, bajo tierra. Está Jonastal, está el Gigante, por la zona de Polonia, en varios sitios de estos, o sea, sabían taladrar la tierra, tenía maquinaria especializada, y de hecho, los primeros taladros para perforar y hacer túneles ya los tenían los alemanes en aquel momento. Entonces, esta base sobre todo era técnica. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba antes José, sí. El tema esotérico, la Nenerve, tal. Pero yo creo que la Antártida era más un tema técnico, era más un tema de científico, de investigación y de proyectos muy avanzados, ¿no? Y por eso tenía que ser destruido por los americanos, claro. Esto era un peligro real, ¿no? Que buscasen por otros sitios calaveras de cristal o buscasen la Arca Alianza, esto era cosa que militarmente pues no tenía demasiada entidad. Pero claro, meterse en una base alemana con lo que sabían los aliados
del avance alemán que habían tenido en tecnología, aquello podía presentar un peligro, que es lo que dijo Bert, que es lo que dijo en el Mercurio. Dice, claro, hay naves que van de un polo a otro a velocidades inconcebibles, ¿no? Y, claro, ¿qué tecnología es esa, no? Y entonces ellos montaron ahí una base donde se vivió. El problema de la Antártida es que no puedes estar mucho tiempo. Tú, o sea, tú en la Antártida estás unos meses y has de marcharte porque no hay bacterias. Entonces tus defensas van desapareciendo, y cuando viene alguien desde el exterior que viene a visitarte con toda su buena fe, puede matarte por bacterias que lleva él, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ellos no podían estar ahí mucho tiempo. Entonces, cuando se hizo la segunda operación Antártida, que fue la operación Deep Freeze, en el año 58, que la dirigió Bert también, allí ya no encontraron la base con gente, o sea, ya se habían marchado, están en Sudamérica, desde Villa Dignidad hasta muchas otras que había, porque habían 14 bases alemanas en Sudamérica. Entonces, allí no encontraron a nadie, y es lo que he comentado antes, que ahí se lanzaron 2 bombas atómicas en el aire, a unos 600 metros de altura, que son las que dicen que provocaron el agujero de ozono en el año 58, o a partir de entonces, ¿no? ¿Para qué? Para cortar todas las emisiones magnéticas y todas las emisiones de radio, cualquier cosa, para aislar la zona y atacar la inconveniencia. O sea que allí había una ciudad subterránea. Una ciudad. Bueno, ¿sabes a ciencia cierta que ya no queda nadie allí? Bueno, claro, ¿quién puede haber ahora? Pues seguramente pueden haber a lo mejor pues americanos o rusos o gente, digamos, los que ganaron, en pocas palabras. Y no creo que haya ningún alemán. No creo que haya ningún alemán, sinceramente. Sí. Quedan los restos, quizás lo puede visitar un militar o en misiones muy altamente secretas y con permisos de todo tipo, y pueden visitar, supongo, aquello. Pero claro, aquello, bueno, salvo que los alemanes lo destruyesen en los años 50 al marcharse, que eso no lo sé. Pero bueno, aunque hubiesen destruido, siempre quedan cosas, ¿no? Al menos puedes tener una idea de lo que fue aquello, ¿no? Claro. Pero ahí entraban submarinos. Que sí, pero, claro, ¿y cómo eran? En fin, háblanos un poquito de las naves, como, en fin, porque sé que tienes ciertos conocimientos en la tecnología habían varias naves, la Brill, la Haunebue. La Haunebue es la más conocida porque es el tipo de George Adamski, que es uno de los grandes rollistas de este mundo del platillo volante, ¿no? Y sí, que se quedaba, que es como una campana que tiene unas ventanas y tal. Este es el más popular, ¿no? Entonces yo creo que eran naves de este tipo. Piensa que además... Que parecían ovnis, que en ese momento, lógicamente, pues se confundirían con ovnis. Sin lugar a dudas. Se confundirían con los ovnis, pues tipo Roswell. Bueno, es que lo de los ovnis o lo de los marcianos es algo que Hollywood se puso en marcha enseguida. Claro. Al ver la amenaza que esto representaba, claro, no podían decir que eran alemanes. Entonces Hollywood se puso en marcha, está el caso Roswell, etcétera, donde empiezan a hablar de marcianos. Entonces desvían la atención pública hacia los marcianos. Y pues vaya usted a saber, claro, no son alemanes. ¿Cómo van a decir que los alemanes tienen naves de estas y siguen todavía en marcha? Esto es imposible. Entonces, ya hubo presencia de platillos sobre el Capitolio, también en Los Ángeles, ya en plena guerra, creo que fue en el 43, hubo lo que llaman pues, una batalla por la noche con focos iluminando unas bolas de fuego, una especie de naves que pasaban por allí. E incluso artillería antiaérea pues, disparó y todo. O sea que hubo cosas, y esto, claro, ellos no podían decir que eran alemanes. Como después de todo el triunfo, resulta que todavía quedan alemanes y además con armas muy adelantadas. No, son los marcianos. Si usted ve una nave redonda, son marcianos. Te dice otra cosa, es que una nave discoidal tampoco es nada extraño. En los años 20 ya hay patentes en Alemania de naves discoidales, o sea, no tiene nada que ver con marcianos. Una nave discoidal es perfectamente factible y por ingeniería se puede hacer. Otra cosa es que no ha sido un formato, digamos, que ha sido de éxito. Pero claro que sí, claro que lo pueden hacer. No es ninguna cosa rara, ¿eh? Una nave discoidal, por supuesto que sí. Pero ellos desviaron enseguida. Y bueno, y aquí repito lo de Hollywood, ¿no? Cientos de películas, telefilms en televisión, lo que tú quieras, y la desviación para allá, para los marcianos. De todas formas, Felipe, has dedicado algunos temas, como es el tema del Brill o Haunebue y tal. Sí. Pero en muchos casos también lo que estamos hablando son de fantasía de posguerra. También se habla mucho de la famosa la campana, y a fin de cuentas la campana de Glucke aparece por primera vez en unos comentarios de un periodista, creo que polaco, una cosa así. Nadie tenía constancia. Y además, a mi juicio, yo busco ahí un poco la navaja de Occam. Alemania siempre estaba hablando de sus armas maravillosas, etcétera, pero realmente la Luftwaffe estaba trabajando en el America Bomber, que era un bombardero convencional para tratar de tirar una bomba atómica sobre Nueva York. Es decir, si hubieran existido ese tipo de formatos maravillosos operativos, los hubieran usado sin ningún tipo de duda.
Sí, esta es la pregunta lógica, ¿eh? Y te entiendo y es verdad. Yo también son cosas que me pregunto a veces. Lo que pasa es que no tuvieron ni en cantidad ni probado suficientemente para ponerlo en combate. Entonces, yo creo que sí un riesgo sacar una de estas naves en combate real, ¿no? Yo creo que faltaban meses todavía. Fíjate una cosa, a partir del desembarco en Normandía, la guerra se convierte en una guerra de tiempo. Y lo que hace Alemania es ir retrasando lo más posible su final. ¿Para qué? Para dar tiempo a las SS científicas que se encargaban de todo esto, para darles tiempo a preparar naves suficientes o armas de todo tipo suficientes. El tema es que no llegó a tiempo, pero fue una guerra de tiempo, de ganar tiempo como fuese, como fuese. Sí, Bueno, Felipe, pero fíjate, por ejemplo, estamos hablando, luego cuando se hace la unificación de la investigación científica en manos de las SS, pero Alemania, si algo se caracteriza, es por el desperdicio de recursos. Es decir, aeronáuticamente, cuando sacan la prohibición de paralizar cualquier tipo de desarrollo de armamento que dure más de un año su desarrollo, te encuentras con que van sacando proyectos y tienen multitud de prototipos en marcha, pisándose el trabajo unos a los otros. A nivel de carros de combate, monstruos descomunales como el Maus o el Rattle, que para el que no lo sepa, era un bicharraco de 1000 toneladas con cañones de un crucero que no hubiera podido moverse y hubiera durado 10 minutos ante los catapombarderos norteamericanos. Sí, es verdad esto. No, una complejidad de tecnología completamente absurda, maravillosa en muchas cosas, porque, por ejemplo, la gente no sabe que una cosa tan sencilla como las placas de vitrocerámica que tienen las cocinas ya las llevaban los últimos submarinos alemanes, por poner un ejemplo, o el horno microondas, o cientos y cientos. Los americanos y los ingleses, cuando ocupan Alemania, se llevan, me parece que es casi 500.000 de patentes industriales y que son el lanzamiento económico en los años 60. Pero claro, recurrir a que, por ejemplo, María Orsic recibe de unos alienígenas escrito en sumerio las instrucciones para cocer un platillo resulta un poquito chusco. No, yo estoy de acuerdo contigo. Además, creo que se malgastó mucho tiempo en demasiados proyectos. Así como los alemanes y los ingleses tenían un tipo 2 de tanques y se acababa, los alemanes tenían muchos tipos de tanque muy complejos técnicamente, incluso los Pantera, los Tigre, eran carros muy bien hechos, que costaba muchísimo fabricarlos y que, claro, no se podían fabricar en grandes cantidades. Entonces, yo creo que dispersaban demasiado los esfuerzos. Incluso hacían trabajar a 3 o 4 equipos en un mismo proyecto, pero por separado. Entonces, era bastante complejo todo esto, ¿no? Y yo creo que se equivocaron en esto. Sin embargo, por ejemplo, cuando he comentado las tesis científicas a través del general Kammler, este sí que hizo un trabajo tremendo, porque él a partir del 20 de julio, cuando fue el atentado de Hitler, Hitler dijo que los proyectos científicos secretos los llevase las SS, y concretamente el general Kammler. Y este tío, desde julio hasta final de la guerra, el impulso que le dio a los proyectos fue brutal. Si este tío llega a estar del año 37, por decir algo, al mando de proyectos secretos, yo no sé dónde hubiesen llegado estos tíos, porque el tío era de una capacidad de trabajo brutal, y además hacía una cosa que los americanos han puesto más tarde en marcha, que es lo que se llama el thinking out of the box, es el pensar fuera de la caja, que es una cosa muy actual, ¿no? El tío ya lo hacía así, es decir, no me trabaje convencionalmente, pues si me trabaja convencionalmente, me da soluciones convencionales. Y yo no quiero soluciones convencionales, decía Kappler, ¿no? Yo quiero soluciones sorprendentes, brutales. Por eso ellos iban por la física exótica, que no tiene nada que ver con la física judía de Oppenheimer o de Einstein. Todo esto para ellos era una cosa totalmente superada y que no tenía ni por ningún valor. Entonces ellos iban por otra física. Y Kammler llegó muy lejos, no es broma. El tío llegó muy lejos, por supuesto. Lo que pasa es que fue otra vez un tema de tiempo. Si Kammler hubiese tenido tiempo, bueno, no sé lo que hubiese pasado, sinceramente. ¿Llegan a capturar a Kammler o desaparece? Es que no lo recuerdo. ¿Le llegan a capturar o desaparece? Es que bueno, se sigue discutiendo esto. Yo en uno de los libros, en El vuelo del águila, hablo de Kammler, de su familia y de dónde está enterrado incluso. Y cuál fue su final. Porque él sobrevivió a la guerra. Y él estuvo en Checoslovaquia. Además hablaba checo muy bien. Y él se fue en un sitio que le gustaba mucho, se fue a Chequia y a Checoslovaquia, y él vivió hasta el año 70 y algo. Y incluso tengo fotos de él de mayor, que está con su familia. O sea que el tío sobrevivió a la guerra, claro que sobrevivió, por supuesto. Muchos hablan que si hubo un trueque, que si lo mataron, que si se suicidó, que si no sé qué. El tío, pues, seguramente hizo un buen trato, porque él cambió las bombas atómicas, que para él eran armas obsoletas. Las bombas atómicas las cambió a los americanos por su libertad, ni más ni menos. Los americanos lo quisieron incluir en la operación Paperclip, pero él se negó. Entonces él quería estar en Europa y no quería estar en Estados Unidos. Felipe, José, y Herbert von Braun no tuvo nada que ver en este tipo de... No, digamos... Von Braun para mí trabajaba...
digamos, cayó toda, digamos, información que tenía sobre esta supuesta base en la Antártida. En la Antártida. Pregunto, es que Herbert von Braun pasó de estar, digamos, perseguido totalmente por los rusos que iban a por él, a ser acogido en Estados Unidos realmente como un héroe, el jefe de la NASA, ¿no? Que sí, hombre, sí. y terminó como estrella de televisión, y fue el padre del proyecto Apolo. O sea, que estamos hablando de alguien, digamos, número uno, ¿no? En su ramo, ¿no? Lo que pasa el tema de la cohetería, a Campbell ya le parecía totalmente obsoleto y totalmente antiguo, primitivo incluso. Y lo que pasa es que Wernher von Braun era un gran relaciones públicas y el tío supo venderse muy bien. Y como tú dices muy bien, pues no solamente acabó siendo que dirigió la NASA y el proyecto Apolo, sino que además trabajaba para Disneylandia, haciendo el Disneyland del futuro. Él era en los años 60, yo recuerdo programas en televisión de Disneylandia, que salía Wernher von Braun y hablaba de los cohetes, de dónde llegar a la luna, y una cosa a un niño, claro, se quedaba. Yo me quedaba pero además que era miembro del partido nazi de los primeros, quizás. Bueno, él trabajó para las SS, hombre, claro, él trabajó para las SS. Es decir, que él tenía un pasado. Lo que pasa es que los americanos borraron el pasado de muchos científicos por el valor de sus conocimientos, ni más ni menos, claro. La operación Paperclip no fue ni más ni menos que blanquearon a ese de tíos que habían tenido relación, pero yo no sé hasta qué punto eran criminales, pero bueno, es igual. Eran tíos que fabricaban, no eran criminales de forma directa. Lo que pasa es que se intervinieron en grandes proyectos. Wernher von Braun es el gran científico que todo el mundo conoce, y fue un gran científico, no lo discuto, pero estaba ya muy atrasado con respecto a Campbell y a su Campbell-Stadt, ¿no? que es la oficina de trabajo de Campbell. Además, Campbell era un tío, a pesar de ser general de las SS y doctor en ingeniería, el tío era totalmente pragmático. Es decir, si un científico era judío, pues era judío, le importaba tres narices. Y si si era el hombre que él quería, lo metía en su equipo, O sea, así de claro. O sea, que no tenía manías de ningún tipo en este aspecto. Además, fue el tercer hombre más importante del Reich en el 45. O sea, de hecho, partía con Hitler directamente, no ni con Himmler. O sea, imagínate tú hasta dónde estaba este tío. Entonces, era un hombre que trabajaba, yo diría que de forma moderna, ni más ni menos. Lo que para nosotros hoy puede ser muy normal, en el año 44-45 no lo era. Y él ya aplicó estos sistemas. ¿Vale? Sí. También fue un personaje muy poco conocido. Has comentado una cosa muy interesante, y para que le guste el tema del aeronáutico y tal, y es sobre el tema de las bombas. Cuando te fijas, por ejemplo, en el aspecto de las bombas que se lanzan sobre Hiroshima y Nagasaki, son unas bombas que responden al patrón de diseño alemán en cuanto a sus aletas, su forma, etcétera. No son bombas de las que utilizan los aliados, que tenían unas líneas aerodinámicas completamente diferentes. Y en este sentido sí existen por ahí algunos autores, al igual que tú, que plantean que se plantea un intercambio y que las bombas que se lanzan sobre Japón son alemanas y que se lanzan solamente dos porque solo disponen de dos de ellas operativas. Que el proyecto Los Álamos no había llegado todavía a conseguir el detonador. No. De hecho, piensa que además yo tengo una foto de una de las bombas que lleva la G en la aleta trasera, que G viene de Gefahrt, que es peligro en alemán. Entonces se ponían en bombas, se ponía la G para que era una zona de peligro, o sea, que tenías peligro. Y eso se pintó. Por eso a mí siempre me llama la atención cómo las pintaron. Fíjate que una parece una abeja y la otra la pintaron de azul metálico, un azul, no sé, era como una cosa de broma, ¿no? Los alemanes, claro, la tenían pintada con su color normal y corriente. De hecho, hay una cosa que además confirma esto, que llegaron a la bomba atómica, por supuesto. De hecho, yo en mis investigaciones he llegado a la primera bomba atómica, que de hecho era una bomba sucia, que llamaríamos hoy, se utilizó en Sebastopol contra los grandes búnkeres rusos en la toma de Sebastopol. Sabes que allí hubo una batalla de artillería brutal. Trajeron el mortero Karl, trajeron el Leopold, trajeron el cañones, una brutalidad. Y lanzaron proyectiles que contenían isótopos. ¿Por qué? Porque los búnkeres rusos estaban a 30 metros de profundidad y aquello no había forma con artillería convencional no había forma. Hasta tal punto que cuando terminó la batalla, que por supuesto ganaron los alemanes y entraron en Sebastopol, los restos calcinados de los rusos que estaban en los búnkeres estaban quemados igual que los de Hiroshima. O sea, lo nuclear los había desintegrado prácticamente, ¿no? Luego, en la batalla de Kursk, también un avión lanzó una bomba sucia sobre el regimiento 19 de tanques rusos que desapareció de la faz de la Tierra. Luego hubo la bomba de Rügen, que fue la gran prueba que hicieron delante de Romersa, que dio el periodista militar. Y el tío no era ningún tonto, y además él iba de parte del Duce para ver que todo esto. Y le hicieron una prueba el 12 de octubre del 44 en Rügen.
Y luego yo hablo del lanzamiento, el 23 de febrero del 45 hago el lanzamiento de la bomba alemana sobre Tunguska. Entonces, lo que pasa es que los americanos no llegaron a la bomba atómica. No solo eso, sino que además hay una declaración de Oppenheimer, después de la guerra, en el 46 o 47, que, claro, un periodista le pregunta una cosa lógica. ¿Cómo un equipo científico, la primera bomba, la de uranio, la Little Boy, por qué no la prueban previamente? O sea, ellos se supone que hicieron la bomba y la lanzaron sobre Hiroshima. Entonces, claro, el periodista dice, ¿cómo un equipo científico trabaja de esa manera? O sea, usted no puede tirar una bomba que no sabe si va a explotar, pues esto cae en manos del enemigo. Y Oppenheimer dijo de una forma muy cándida en aquel momento, que no había prácticamente censura, dijo, no, ya la habían probado los alemanes, y funcionaba. Que el tío tenía claro. Y la otra, y la de plutonio, sí que la hicieron explotar en Estados Unidos, pero les faltaba el sistema de ignición, que tenía que ser un sistema de infrarrojos a velocidad de la luz, y que lo capturaron en el submarino U-245. Ese submarino que se rindió a los americanos y que llevaba un sistema de estos, que era de un científico alemán, un sistema de infrarrojos a velocidad de la luz. Y gracias a ese sistema de infrarrojos, Lorentz ganó el premio Nobel. O sea, se lo apropió un americano, como muchos de esos documentos que has dicho tú, llevaron a premios Nobel, que evidentemente no desarrollaron aquellos, ni mucho menos, eran desarrollos alemanes. Pero el premio Nobel se lo llevaron americanos e ingleses. Felipe, ahora nos ha citado Tunguska, nos hablas un poco de tu libro Operación Hagen, por ejemplo, el lanzamiento de esta bomba, que es un tema muy desconocido y que enlaza con otros temas mistéricos. Sí, clásicos. Bueno, a ver, tú cuando lanzas una bomba atómica, a los 8 años, más o menos ya hay repoblación. Además, la flora crece muy rápido. O sea, es un efecto que tiene lo nuclear. Esto se comprobó en el Mount Helen, que hubo aquella explosión tan brutal que prácticamente fue nuclear, ¿no? Y al poco tiempo están ya los árboles en marcha y tal. Las fotos que tú ves se supone que las hizo un explorador ruso que fue caminando hasta Tunguska, porque en 1908 sí que es cierto que hubo muchos meteoros y mucho efecto en el cielo, es verdad. Pero no fue eso, o sea, fue una bomba atómica que lanzaron los alemanes y Stalin lo que hizo fue preparar unas fotografías que se presentaron diciendo, no, esto fue lo de Tunguska. Es imposible que de 1908 a 1945 sigan habiendo árboles derribados, es imposible. O sea, se hubiesen levantado ya los árboles y hubiese habido vegetación. Sin embargo, claro, si la bomba ha caído hace 2 meses, es evidente que aquello todavía está destrozado. Que son las fotos que presenta Stalin a la opinión pública. Porque él no puede decir que los alemanes le han lanzado una bomba atómica. De hecho, todo el avance soviético se detuvo 2 días después de la bomba. Estuvo parado 2 días de repente. Claro, Stalin, al ver la bomba aquella, que evidentemente se dio cuenta que lo habían mandado, pensó, bueno, pues igual hay más, ¿no? Esperemos. No hubo más. Y en aquel momento ya lanzó la ofensiva sobre Berlín. También deciros que, y esto lo dice Anthony Vivor en su libro Berlín 1945, que la toma de Berlín fue una toma atómica. Pues lo primero que hicieron los soviéticos es meterse en Berlín-Dahlem, el barrio de Berlín-Dahlem, donde estaba el Instituto Kaiser Guillermo, que era uno de los institutos que formaban parte del desarrollo atómico alemán. No solo eso, llegaron allí, lo desmontaron a piezas y se lo llevaron todo a Moscú mientras la batalla estaba ahí, pero a base de bien. Los tíos estaban, el NKVD acordonó la zona, desmontaron todo y lo llevaron a Moscú para reinstalarlo de nuevo, ¿no? Me da la impresión de que no usaron todas las armas. Los alemanes tenían unas armas avanzadas tecnológicamente, vamos, brutal. Y sin embargo, parece que no las usaron, no estaban esperando a qué. Pero muy pocas, Fernando, y con pruebas. Esto lo decía Skorzeny, que Hitler era bastante reacio a la bomba atómica porque de hecho no se sabían sus efectos reales. Entonces menos mal que no los usaron. No es broma. O sea, esto lo dice Skorzeny en sus memorias. Y claro, él pensaba que a lo mejor aquella bomba lanzada sobre Londres, por ejemplo, podría causar un maremoto que podría abrir la Tierra. Imagínate tú hasta dónde llegaba la imaginación, ¿no? Pero decía que esta bomba supera todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, igual abre la Tierra, la destruye totalmente, ¿no? Entonces, ese temor le impidió hacer eso. Y todo la lanzó en un lugar muy remoto. Bueno, y si pasa, y muy céntrico, por lo tanto, si pasa algo, pues bueno, a ver qué, ¿no? Pero se negó totalmente a lanzarlo sobre una ciudad. Sin embargo, los americanos no tuvieron remilgos en lanzarlo sobre 2 ciudades, no una, 2. Que fue el asesinato más rápido, en segundos mataron más de 300.000 personas, ¿no? Que eso no ha sido superado todavía. Sí. Por el contrario, Felipe, por ejemplo, el Tercer Reich, Alemania, invade Noruega, que era un país aparentemente neutral, porque en teoría tenía, digamos, uranio, ¿no? Por el tema de la posible construcción
de la bomba atómica, ¿no? O sea, Noruega era un país que no estaba aparentemente como, digamos, Suecia, que fue, digamos, neutral. Noruega no estaba metida en el ajo hasta que es invadida por sorpresa, como digamos, Dinamarca, casi igual también, ¿no? Es invadida porque tropas inglesas Noruega, sí. van hacia Narvik. Entonces ellos también fueron hacia Narvik e impidieron esto. Porque, ¿sabes qué pasa? Que Noruega concretamente no, pero Suecia, que era un país neutral, es quien suministraba, al igual que España, wolframio a Alemania, que el wolframio es necesario para la aleación de acero para tanques y para barcos, que es lo que endurece el acero y lo convierte en acero blindado, ¿no? Entonces el wolframio es fundamental. Entonces ellos lo que querían era precisamente cortar esto, y entonces intervinieron cuando los ingleses supongo que también querían hacer esto, ¿no? Cortar el suministro, y los otros querían que el suministro continuase, ¿no? Entonces lo que hicieron en Noruega, aprovechando ya una fábrica que existía, es crear agua pesada. Lo que pasa es que el agua pesada no es el agua que se utiliza en una bomba atómica, por ejemplo, va con grafito, es diferente. Entonces, ha habido mucha leyenda también con esa fábrica, que es verdad que fabricaba agua pesada, es verdad que hubo 4 ataques aliados, ninguno de ellos consiguió nada notable, ninguno de ellos, y al contrario, mató civiles noruegos concretamente, y al final sí que hundieron un transbordador que llevaba, no sé, 15 toneladas de agua pesada, que la llevaban a Alemania, porque en el momento Noruega podía estar en problemas, ¿no? Pero aquella fábrica, de hecho, no participó de una forma tan clara en el proyecto atómico alemán. De hecho, hay que pensar que el proyecto atómico alemán había un proyecto para consumo público, que era Heisenberg, y había una serie de científicos, y entre ellos estaba el tema este de Noruega, y era una energía nuclear, en principio, para temas civiles, es decir, bueno, sí, a ver, motores nucleares para submarinos y para barcos, por supuesto, pero sobre todo el tema de la energía. Entonces, no era tanto militar. Quienes lo llevaron a cabo militar fueron las SS, con la Luftwaffe y el Reichspost, concretamente. Fueron los 3 grandes grupos, vamos a decir, que intervinieron en este asunto, y esto fue derivado a partir de abril para Campbell. Pero Campbell, con las bombas atómicas, él no quiso hacer nada, y lo que hizo fue hacer el trueque de turno, y fue a parar a manos americanas, ni más ni menos. Ni más ni menos. Felipe, has hablado de energía para uso civil. Ahora estamos metidos en un problema grave de petróleo, de gas, etcétera. ¿Nos puedes explicar un poco qué era la gasolina sintética que se utilizaba en gran medida por los alemanes al final de la guerra? Los alemanes, si tenían algo, era carbón. Y la gasolina sintética viene del carbón. Y entonces ellos, en la cuenca del Ruhr, tenían una cantidad de carbón brutal. De hecho, más de la mitad de la guerra fue a base de gasolina sintética. O sea, si no llegan a tener gasolina sintética, la guerra hubiese acabado a los 2 años. Porque al final es la gasolina que mueve todo, ¿no? Y toda la gasolina sintética es esto. Y luego hay una cosa muy interesante, hablando del petróleo, que se comenta mucho de que se acaba, que no sé qué. Hay un científico ruso que ha podido demostrar que el petróleo se regenera. O sea, la propia tierra da el petróleo. Es decir, no es un tema de dinosaurios, porque la pregunta es cuántos Tyrannosaurus Rex llenan un barril de 200 litros, ¿no? ¿Hay algún cálculo hecho de cuántos árboles? Yo nunca he oído ningún cálculo. Te dicen, no, son los dinosaurios o son los bosques, ¿no? No. Esto viene del subsuelo, y la propia tierra lo genera. Es decir, nunca se vacía un pozo de petróleo. Tú puedes bombear, ir rápido incluso antes de que se haya regenerado, y puedes vaciarlo. Pero ese mismo pozo vuelve a regenerarse a cabo de unos años. ¿Vale? Entonces, el tema este que tenemos ahora, pues, bueno, yo creo que hay un error muy grave por todo el tema de las centrales nucleares y centrales térmicas que les han cargado y nos están dejando en pelota picada, mientras otros países están comenzando a construir de nuevo, ¿no? No sé, claro, no, estos son temas que ya nos meteríamos en otra guerra que no tiene nada que ver, ¿no? Pero hay elementos suficientes para poder hacer energía de substancia sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Yo tampoco puedo creerme, por ejemplo, que no se haya avanzado lo suficiente más allá del motor de explosión. O sea, tú coges un Forte de 1920 y es exactamente igual que un coche de hoy. Tiene un volante, tiene un motor de explosión, tiene unas ruedas, 4 ruedas, tiene unos parabrisas. El coche es igual. Han cambiado la calidad de los materiales, estoy de acuerdo. Pero la base es la misma. O sea, no ha habido un salto de hélice a reacción, por ejemplo, en coches. No ha habido otro motor. Sí, al menos que sepamos. Yo no sé si lo tienen por ahí escondido, pero no lo hay. Entonces, todo el tema energético yo creo que está llevando de una forma terrible, ¿no? Adrede, para hacernos creer que no hay más petróleo. Bueno, yo desde el año 72 que estoy escuchando que ya no hay petróleo, ¿no? Y sin embargo, yo veo que esto sigue y no sé, ha habido guerras, se hacen autopistas,
hay más de 1.000 millones de coches y camiones. Y bueno, ¿cuál es el problema? Que sigue habiendo suministro. ¿Dónde está el problema? Pero no se acababa esto. Sí. Juanje, tenés por aquí algo que decir. Sí, yo quería preguntar una cosa que, en fin, que sobre el tema este de que habéis hablado sobre las bases antárticas. Sí. Aquí en Murcia dieron una vez una conferencia un profesor que había estado en la base Juan Carlos I, la base española allí en la Antártida. La Antártica. Y entonces decía que ellos, bueno, allí se estaba, digamos, excavando en el hielo y salía, como he dicho, salía flora, salía fauna y, en fin, salía de todo. Pero también lo que, digamos, extrañaba era que sacaban virus, incluso insectos que el hombre no conocía. Sobre todo me refiero a los virus a que el hombre nunca se ha enfrentado, ¿no? Entonces él decía que lo mismo que ellos lo veían y lo clasificaban, bueno, que quizás también tanto los chinos como los rusos como los estadounidenses también hacían lo mismo, ¿no? Es más, él hablaba de que quizás, y eso era una teoría que él mantenía, que si tú tienes el virus, lo pruebas y luego creas el contravirus, pues tienes un arma y al mismo tiempo tienes un negocio, ¿no? Exactamente. Se refería en el año 84, cuando él dio la conferencia, recuerdo yo entonces estudiante, se refería urgentemente al SIDA. En todo momento estaba en todo suyo, ¿no? Sí. Entonces, claro, incluso hablaba incluso del ébola, ¿no? Que eso primero se, digamos, coge el virus tal y se lanza en África, donde no hay mucho contacto y se prueba allí, ¿no? Entonces, claro. Realmente que esto no sabemos si hasta qué punto es leyenda o es verdad, pero evidentemente en aquella parte el hielo guarda muchas cosas, muchos secretos. Sí, por supuesto. A ver, claro que puede ser cierto. Yo he trabajado para multinacionales y nosotros siempre hemos querido lo que se llama el consumidor cautivo, ¿no? Que no tenga más remedio que consumirme. Yo sí trabajo no he trabajado nunca en una farmacéutica. Puedo pensar que quiero enfermos cautivos, enfermos crónicos, o sea, no curarles. Y a lo mejor puedo curarles. Puede ser quiero que tomen mi medicamento pues toda su vida. Puede ser que si esto lo extrapolamos al año 50, cuando estaba Alemania precisamente en la Antártida, pueden haber descubierto también algunos virus con los que, en fin, pues poder hacer de las suyas. A ver, no lo desestimo. Es posible que en el tiempo que estuviesen allí, al margen de temas técnicos puros y duros, pues hubiese un departamento de biología, hubiese gente que trabajase... No, Felipe, en la famosa novela Los niños de Brasil habla de ello. Pues, a ver, es verosímil, no me resulta nada extraño. Recordemos que esa novela es que crean clones de Hitler. Me refiero, ¿estarían los alemanes tan avanzados como para hacer algo así? No tengo ninguna duda. O sea, piensa que en 12 años, porque estuvieron 12 años, ¿eh? Sí. O sea, a veces no nos damos cuenta, fueron 12 años. Yo creo que ellos plegaron el espacio-tiempo y avanzaron 150 años de golpe. Porque luego la sociedad, esos millones de documentos que comentaba antes José, más todo lo que desarrollaron, ha ayudado a la sociedad a avanzar muchísimo técnicamente hablando. De hecho, tenían sangre incluso sintética. O sea, habían llegado a desarrollar una sangre sintética. O sea, ¿a dónde llegaron? No lo sabemos nunca porque, a ver, cualquier cosa buena que se diga de ese régimen está totalmente censurada. O sea, es un régimen diabólico, horrible, no hicieron nada bien. Chico, pues, claro, o sea, no puedes darle ningún beneficio de la duda, ningún beneficio de decir, oye, pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor hicieron esto bien. No, es que ni eso. Entonces, claro, hablar de esas cosas suena un poco extraño, pero yo creo que llegaron muy lejos. O sea, no somos conscientes de lo que llegaron a hacer estos tíos en aquel momento. Hicimos... Dime. En el pasado un programa precisamente sobre Shambhala y ahí ya hablamos precisamente de estas ciudades subterráneas, ¿no? Sí. Un poquito, no hablamos mucho, pero claro, ahí me quedé con las ganas, ¿no? De saber más. No sé si conoces un poco las ciudades subterráneas. Una ciudad subterránea alemana típica, ¿cómo funcionaría algo así? Quiero decir, ¿cómo estaba de avanzada? ¿Puedes explicarnos un poquito esto? Era una ciudad con, digamos, claro, no te imagines una ciudad como puede ser Murcia, pues no, hombre. Estamos hablando debajo de la tierra. Tienen sus edificios, no grandes, por supuesto, tienen sus zonas comunes, tienen sus zonas de asueto, tienen sus zonas para trabajar. O sea, son ciudades... Auténticas ciudades, estamos hablando entonces. Sí, pero no...
No como las entendemos, o sea, en superficie, por supuesto. O sea, pero tenían todo. O sea, en el caso además de la 200, incluso había guarderías, o sea, había de todo. O sea, tú podías estar allí viviendo tranquilamente. El problema está en lo que he dicho antes, que el tema de las bacterias era un tema importante allí, ¿no? Y esto te dejaba cao. Claro. Entonces no se puede estar mucho tiempo allí. Esto fue una cosa que descubrieron ellos estando allí, precisamente, ¿no? Se dieron cuenta que había algo que no funcionaba, ¿no? Y por eso fueron luego a Sudamérica, donde ya estuvieron ya el resto de tiempo y bueno, aún queda mucha gente por allí. No los originales, porque prácticamente ya son personas de 90 y 100 años, muchos de ellos. Claro, por aquel momento, durante la guerra eran ingenieros de 30 años, 40 años. Claro, esta gente, mucha gente ha muerto ya. Pero sí que quedan sus descendientes. Lo que pasa, claro, el descendiente ya no es igual. Entonces, olvídate, ¿no? El descendiente ya no tiene nada que ver, o mínimamente, o no sigue el mismo patrón, o no tiene los mismos ideales, y bueno, que aquello se acaba ahí, ¿no? O sea, si me permitís un apunte claro. sobre ingeniería alemana, tenemos dos construcciones que se pueden ver y que no han sido demolidas por su enorme costo, que son, por ejemplo, los refugios de submarinos que hay en Lorient o La Rochelle, sobre los cuales los aliados tiraron todo lo habido y por haber y no consiguieron hundirlos, o las torres de defensa antiaérea que existen en algunas zonas de Alemania, creo que como Berlín o Colonia, que eran unas torres para defensa antiaérea. En Berlín concretamente creo recordar que había 4 y que aparte de defender la ciudad servían de refugio para más de 2.000 personas y aguantar... 20.000 personas, perdona. 20.000 personas. Y fabricaban cosas dentro. Eran un prodigio de ingeniería de tal naturaleza que no se han podido demoler, porque el costo hubiera sido absolutamente horroroso. Y en cuanto a la pregunta de Fernando de cómo sería esa base, hay una base que nos puede servir de referencia, que es la base del NORAD, que es la Defensa Aérea Estadounidense, que es toda una montaña completamente hueca en la que trabajan miles de personas y tiene sistemas de refrigeración, acondicionamiento de aire, zonas comunes, dormitorios, naves para camiones y las de submarinos. Si a alguien le gusta bucear por Google, hay en el Adriático, en la antigua Yugoslavia, varias bases de submarinos en las cuales se entra desde el mar, o el mismo Gibraltar, que tiene refugios submarinos a los cuales se entra desde la costa directamente. Como ejemplo de referencia visual que podemos tener para cómo podría ser. En Cartagena igual también, José, ¿eh? En Cartagena también. En Cartagena también están metidas en cuevas, ¿eh? Sí, claro. Más pequeñito, pero sí, esa es la idea. Sí. Pero es que la cueva no es ninguna cosa extraña, es decir, es decir, que tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Después lo adaptas, pero tú tienes ya la cueva hecha, que es lo importante, ¿no? Después hacer lo que quieras. No, lo que comenta José, esto de los Flakturm, como de Tiergarten o de Humboldt en Berlín, que yo los he visitado, o por ejemplo en La Rochelle o en Lorient, exacto, hay unas bases de submarinos todavía están allí, se pueden ver. La ingeniería estaba muy avanzada, mucho. O sea, ellos si algo saben es ingeniería y es física. Entonces, todo ese saber se aplicó en esos 12 años a fondo. O sea, lo que nunca ha hecho ningún país, ellos lo hicieron en 12 años. Y no solamente hablo de la guerra, que la guerra, por supuesto, es un gran acelerador, sino hablo de la parte civil. O sea, la parte del 33 al 39, toda la obra que hubo fue totalmente civil. A partir del 37 empieza un cierto rearme o armamento, si tú quieres. Pero hasta que no llega Goebbels en el Sport Palace en el año 42, hablando de la guerra total, 43, no hay un 100% de la industria alemana dedicada a la guerra. O sea, ellos estuvieron mucho tiempo, sobre todo con temas civiles, sobre todo. De hecho, creo recordar que Hitler le dice al almirante Raeder que la guerra no empezaría antes del año 43, porque el plan de flota de la Marina alemana planteaba construcciones como hasta portaaviones, etcétera. Cuando se para la guerra, la Marina la pilla en calzoncillos, con un número de submarinos insuficiente, y así todo están a punto de ganar la batalla al Atlántico. Sí, bueno, y el submarino 21, submarino avanzadísimo, que de hecho los submarinos de hoy se basan, es el abuelo. Ya iba con aire acondicionado, varios cuartos de baño, podía estar sumergido meses si hacía falta. O sea, era un submarino, lanzaba torpedos, o sea, no hacía falta apuntar al barco. El torpedo ya lo dirigían hacia el barco. O sea, el submarino podía estar abajo, lo lanzaba y subía y buscaba el barco. Una cosa de ingeniería tremenda, ¿no? Claro, pero el submarino 21 llegó pues en el 45 prácticamente, 44, final de 44, 45. De hecho, hay un submarino 21 que puedes ver en
Bremerhaven, exacto. Y bueno, allí lo ves, ¿no? Que ese se hundió, lo reflotaron y lo dedicaron a la Marina Federal en aquel momento. Pero al final de la guerra hubo un submarino 21 que se metió en medio de un convoy y, bueno, podía haberlos hundido a todos, ¿no? Y el tío salió en medio del convoy con submarinos, se quedaron todos acojonados porque no esperaban un submarino. El tío llevaba un sistema antirradar bestial. Y el tío, pues, se rindió allí, por supuesto, pero se quedaron todos asombrados de que nadie se hubiese dado cuenta que había un submarino allí, enorme además, el submarino 21 era muy grande, ¿eh? Era un submarino moderno, lo ves por ahí, podrías pensar que es moderno. Lo que es la hidrodinámica es sensacional, sensacional, sensacional. Y ha sido la base de los submarinos modernos, no nuclear, por supuesto, pero cualquier submarino moderno debe su origen a este, concretamente. O sea, que sabía mucho y llegaron muy lejos. O sea, y eso, aunque no le gustó a mucha gente, pues es verdad. Entonces, es así. Entonces, y tenemos, por eso muchas veces cuando yo estoy cocinando, y tú lo has dicho antes, la placa vitrocerámica viene de los submarinos. Tú no puedes encender fuego, estás quemando oxígeno. Tiene que ser una resistencia eléctrica. Claro. Es que es de cajón, ¿no? Pero es verdad. Sí, yo tengo una pregunta. Claro. Bueno, del tema tanto de la supertecnología que tenía esta gente sobre las famosas bases en la Antártida. Esto imagino que estará en algún despacho, a veces estará en algún ordenador, digamos, a espera de que se desclasifique. Sí. Lo mismo que estamos todos esperando que se desclasifique el asesinato del presidente Kennedy, que no sabemos para cuánto irá. Imagino que esto alguna vez verá la luz, porque por ley tienen que desclasificarlo, ¿no? Bueno, hablan de año 2035, o sea, habrán pasado más bueno, no 100 años, no, pero unos 90 años, 95 años, que es una cosa que supera cualquier límite. Normalmente son 30 años. Pues se amplía en algunos casos, pero que llega a 90 años, pero además bajo la excusa de que aún hoy afecta a la seguridad de Estados Unidos. Entonces, la pregunta es qué había allí que puede hoy ser un problema para ellos, o qué tienen que explicar, ¿no? Yo sigo creyendo que lo que puedan desclasificar no creo que lo explique todo, sinceramente. Pero vamos a ver. Aún nos quedan unos 13 años de espera. O más. O más. A lo mejor lo amplían 10 años más, yo qué sé. Estos son capaces de cualquier cosa. Querido amigo, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias. La verdad es que estamos disfrutando esta noche muchísimo con tu compañía. Y vamos a ver, el libro que has escrito es una maravilla. Un libro que recomiendo. Antártida. La Antártida es una maravilla. Es una maravilla y es un libro que recomendamos desde aquí a todos los radiantes espectadores que nos están escuchando. ¿Qué te ha motivado a escribir algo así? Porque nada tiene que ver luego con tu vida profesional y bueno, imagino que sobre todo la pasión que tienes a la historia. Pero, ¿qué podrías recomendar a nuestros radiantes espectadores con respecto a esta pasión que te mueve, ¿no? Esta pasión la he tenido toda la vida. No es que sea ahora, siempre me ha interesado la Segunda Guerra Mundial. Cuando tenía 10 años ya me gustaba, era un tema, lo que pasa es que en aquel momento claro, tus ideas son muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Yo cuando empecé a escribir quería hacer una trilogía, 3 libros. Sabía que uno era la bomba atómica, los otros ya veríamos, pero de momento la operación Hagen seguro. Llevo 9 en este momento, con el que va a salir ahora sean 9, o sea que fíjate tú lo que da el ovillo porque esto es como tirar de un ovillo y va sacando información. Entonces yo a finales de los 90 ya estaba buscando información para el primer libro. Uh-huh. Bueno, empecé casi 4 años, entre 3 y 4 años, hasta que esto pues tengo lo suficiente y puedo montar ya una novela, porque mis libros son novelados, que quede claro. Hay personajes, hay un guión, tal. Pero Operación Hagen viene de los años 60. Esto lo he explicado en alguna ocasión. Yo cuando era pequeño en casa, entonces pues a principios de los 60 había tenido 12 o 13 años. Y entonces a mi casa venía mucha gente de fuera, extranjeros, se hablaba en inglés, era una cosa como bastante, no sé, como multicultural, ¿no? Pero multicultural en el buen sentido. Uh-huh. Total, que a mi casa venían, porque mi padre trabajaba en Pepsi Cola Internacional y tenía la base en Hamburgo, en aquella época, Y entonces aquí estaban montando fábricas de Pepsi Cola en Valencia, en Mallorca y en Cataluña. Y entonces venían ingenieros alemanes, que son los que montaban las máquinas. Entonces, en aquella época eran tíos de los años 60, pues de 40 años, 45 años, 50 en algunos casos. Y siempre recordaré uno que había bastante gente, estaban todos hablando de una cena, tal. Estuvo muy bien, la verdad. Yo entonces tenía 12, 13 años, Y entonces hablaban de la bomba atómica.
que me acuerdo, la bomba atómica, Hiroshima, Nagasaki y tal. Entonces este tío soltó de repente, nosotros tuvimos la bomba atómica. Coño, yo en aquel momento he de reconocer que no reaccioné, porque ¿qué acaba de decir, no? Me sonó como totalmente a fantasía científica, ¿no? O me sonó como algo no puede ser, ¿no? Y tuve, no tuve el valor en aquel momento de preguntarle nada, pues no sé, me quedé así parado. Pero siempre me quedó en la cabeza este asunto, ¿no? Siempre. Entonces, cuando estudias la Segunda Guerra Mundial, lo que he dicho antes, a partir de Normandía, todo es una guerra de tiempo, ganar tiempo para poder fabricar todo esto. Y entonces hubo una batalla que fue el lago Balatón en el febrero de 45, o sea, a finales de guerra ya, que fue una batalla para el lago Balatón en Hungría, para defender Hungría y defender sobre todo Budapest, ¿vale? Sí. Y entonces, sí, bueno, ya sabes de qué va, ¿no? Esto, José. Total, que ahí se mandó un cuerpo de ejércitos SS blindado, más de 100.000 hombres, perfectamente pertrechados para defender una fábrica, que era la Manfred Weiss, que se supone que estaba en todo el proyecto alemán de la bomba atómica. Y aquello fue como un disparo, ¿no? ¡Pum! ¡Ostras! Leyendo aquello, digo, estos tíos iban a defender parte del proyecto atómico. Pues esta gente tenía que haber estado en Berlín o tenía que haber estado en otro frente, porque al final Hungría fue el último socio con Alemania. Pero bueno, ir a defender Budapest, a ver, sí, vale, pues interesante, pero quizá vale la pena más defender la patria, ¿no? Y sin embargo fueron allí y cayeron 90.000 tíos, que fue una batalla brutal contra los soviéticos. Los rusos cayeron 250.000 y tanques perdieron los que quieras. Pero bueno, al final, claro, lo arrollaron, ¿no? Al final lo arrollaron. Entonces, claro, lo que fueron a defender estos tíos fue una fábrica que al igual que el Instituto Kaiser Guillermo, formaba parte del desarrollo atómico alemán. Con lo cual, en aquel momento se encendió la chispa y digo, coño, que creo que me dijo que el tío, cuando yo era pequeño, ahora coincide con lo que acabo de leer. Y luego lo que escribe Vibor en Berlín 1945. Con lo cual esto empezaba a encajar, ¿no? Además que son en general, no solamente este libro, sino todos los libros que escribes están muy bien documentados, muy bien basados en vamos, que lo que dices... Fernando, es que estoy obligado a ello. Estoy obligado a ello porque estoy explicando unas cosas. Es una maravilla. O lo sustento, o bueno, este tío se lo acaba de inventar todo y ha puesto lo que ha dado la gana. No. Cualquiera que le interese puede buscar información donde sea, me es igual. Y verá, el otro día me llamó una persona que lo mismo. Oye, sí. Y Romersa estuvo en la explosión atómica de Rugen. Pues claro, que estuvo allí. No lo sabía. Ahora mismo José también lo ha comentado, ¿no? Que hay datos muy interesantes en los libros. Yo lo que quiero que mis libros, al menos la gente se pregunte el por qué o qué sucede aquí, ¿no? Y a partir de aquí ya me doy con el canto de los dientes. Y que busquen información y que el que quiera que investigue. Yo no he querido hacer libros convencionales de guerras o de batallas, pues esto hay muchos y muy buenos. Yo aquí una oportunidad. He buscado un área de la guerra que no es tan conocida. Y en español hay mucho menos todavía, ¿no? Muchísimo. En inglés ya hay muy poco. Pero en español yo diría que no hay nada. Además que entonces, todo el tema de misterio que rodea a los alemanes sigue siendo un auténtico misterio. Claro, es un filón todavía, en el sentido que no hemos arañado ni el 20%, yo creo. O sea, muchísimo más, que ya se irá a la tumba, ¿no? O quizá más adelante habrá gente que podrá investigar. Pero yo creo que el avance que hicieron fue tremendo. Y estos últimos libros que he hecho, el de Porta Estelar y el de la Juana de Arco, que comentaba antes José, son de ese estilo, pero van por otra vía un poco, ¿no? Se apartan un poco de lo habitual técnico, que yo siempre estoy defendiendo, ¿no? En mis libros. Y este último de Montecassino también. El Montecassino yo creo que es... A que le interese leer sobre Montecassino se va a quedar muy sorprendido de lo que hemos llegado a descubrir este amigo mío y yo sobre Montecassino. Él una parte más, digamos, ¿cómo decirlo?, exorcista, porque no te olvides que Montecassino fue fundado por San Benito de Nursia, que es el patrón de Europa. Europa empieza en Montecassino, o sea, poca broma. Y además es el patrón de los exorcistas, San Benito. Entonces, estos son detalles, coño, yo no me imaginaba. Otro día hablaremos de eso, sí. Hablaremos de ello. Pero es otra visión de la batalla, pues la batalla de hecho es un capítulo nada más. El resto son temas que no tienen nada que ver con la batalla o tangencialmente. Muy bien, pues José Sevilla, ¿qué te pareció el programa? Bueno, a mí escuchar y leer a Felipe me encanta, porque plantea además la historia desde un punto de vista muy interesante, que puede ser tremendamente atractivo también para la gente joven, y sobre todo que se aleja de lo políticamente correcto, de la visión monocolor que se nos da ahora mismo absolutamente de todo, y en la que libros como los suyos o el gran libro sobre la guerra en el este, que es el Rompehielos, que está empezando a darse a conocer, y que plantea
plantea que la guerra en el este es una guerra defensiva y que Stalin era el que iba a iniciar la guerra, etcétera, plantean una nueva interpretación de la historia que como mínimo hay que leer para cada uno luego tomar sus propias decisiones y no seguir la corriente políticamente correcta que lo que nos vende es un mundo absolutamente monocolor. Sí. No, además, yo sé qué pasa, que no estoy licenciado en historia, yo no soy historiador. Yo soy muy aficionado a la historia, pero ahí se acaba la historia. Entonces, ¿qué hago? Por eso mis libros son novelas, porque yo no puedo hablar de historia en el sentido estricto de la palabra. Entonces, lo que hago es poner historia, por supuesto, dentro de un esquema con un guión y unos personajes que van explicando las historias, ¿no? Y a partir de aquí cada uno lo coja como quiera, ¿no? Digamos, es la ventaja que tengo, ¿no? O sea, no son libros de historia, en el sentido estricto de la palabra. No lo son. De todas formas, los libros de Fernando, como los de hecho muchos autores, y que algunos de los que hemos tratado también en el Candelabro, apelan en gran medida, quitando la parte ideológica, al gran mito del héroe, el hombre comprometido, el luchador, la persona que pelea por sus valores, y que es algo que ahora mismo parece que está absolutamente pasado de moda, pero que es y ha sido y posiblemente será la única solución que vuelva a tener Europa, ¿no? Cuando vuelva a mirar hacia sí misma y a reconocer lo que es y lo que representa para la humanidad, ¿no? Desde libros como los de Spengler, a un montón de autores, Julius Evola, etcétera, la apelación al sentimiento heroico de la vida es algo que se nos está olvidando y que en muchos casos las novelas de Felipe pues pueden ser una buena referencia, sobre todo para la gente joven. Pero me estás poniendo con unos autores que están en otra galaxia. Te lo agradezco mucho, pero me parece excesivo. Sería muy ambicioso por mi parte. Mis libros son más sencillos. Lo que pasa es que sí que pretendo crear libros que puedan crear en las personas el pensar, el reflexionar. ¿Entiendes? Por eso yo creo, cuando la gente puede leer estos libros, ve verosímil lo que estoy explicando, y sobre todo cuando luego acuden a Google, que es lo fácil. Oye, pues sí, este personaje sale, o esta arma está, o tal. O sea, que ven cosas que son reales, ¿no? Dentro de un entorno digamos, novelesco, ¿no? Si queréis, novelesco. Pero la ficción que pongo es totalmente verosímil. De hecho, yo de alguna forma relleno huecos donde no hay más, ¿no? O sea, yo sé unir. Bueno, intento unir verdades, incluso pues poner ahí lo que falta de ADN para convertir todo aquello en un ciclo de ADN. Más o menos. Juanje. Esa es la idea. Me parece súper interesante el tema de la otra historia que nos han contado, claro, o que nos han recontado en las películas, porque vamos, hoy en día, ahora mismo seguro que ponemos cualquier canal y una película nos dice que esto fue así y ya está, no se puede investigar más, nada. No, seguro. Es que esa película es la historia, se acabó. Se acabó la historia. Claro, hay que plantearse las cosas. De hecho, Felipe, cuando ha hablado sobre el tema de que los alemanes eran maestros en cavar túneles, mi hija estuvo estudiando en Cracovia y yo vi las minas de sal, antiquísimas, y entonces ahí te explican por qué construyeron en Auschwitz, lo que construyeron, que al principio era una mina y una fábrica. Luego, incluso subterránea, luego ya pasó lo que pasó, porque aquella zona está dedicada, digamos, a mineral, ¿no? O sea, es que ellos realmente eran, en el tema, digamos, ingeniería, en estos traumas, eran gente muy, digamos, avanzada, ¿no? De hacer túneles sobre digamos, varios kilómetros, ¿no? O sea, todo eso, digamos, concuerda. En cambio, allí, pues vas allí, pues te cuentan, pues bueno, lo que pasó realmente, y que los soviéticos, pues, lo desarrollaron, ¿no? Cuando a lo mejor pues fue así, pero tampoco fue, digamos, todo como lo pintan, ¿no? No, por supuesto. Lo que pasa es que es la historia oficial y casi es un dogma, ¿no? En el caso de Auschwitz, por ejemplo, al lado de Auschwitz estaba la fábrica Buna, que hacía neumáticos y también tenía que ver con el proyecto atómico, por ejemplo. A lo de Auschwitz, ¿eh? O sea, una cosa era el campo de concentración y otro era la fábrica, una fábrica enorme, por ejemplo, ¿no? O sea que, claro, el problema está que hoy tenemos una generación que es muy visual, entonces leer, reflexionar, entender un texto lo tiene muy difícil. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo trabajo con alumnos continuamente, ¿no? Entonces, darles según qué textos ya sé que es un problema porque es que no los entienden.
O sea, no saben hacer una abstracción de un texto y convertirlo en algo real, ¿no? Imposible. O sea, ellos son imágenes. Tú pones imágenes, muchas fotos y ya está. Y entonces ellos leen así, ¿no? Y lo estás viendo porque, claro, lo que es un ordenador, por ejemplo, pues que son imágenes en el fondo. O sea, sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que triunfa YouTube? ¿Qué es lo que triunfa las películas? Entonces, claro, es todo imagen. Entonces no hay que resolver, te lo han ya mascado, muy cómodo, estoy sentado, lo veo y ya está. Ya he leído la historia. Ya he visto la película de Gladiador, que es un cuento, o Malditos Bastardos, que es otro cuento, o no sé qué película, que al final dice, bueno, o sea, esta es la historia, ¿no? Y mucha gente ya le va bien. Y al sistema le va estupendo, claro. Al sistema le va de coña esto, ¿no? Cuanto menos reflexión, mejor, ¿sabes? Pues, querido Felipe, encantado de, como ya hemos dicho antes, de tenerte aquí esta noche. Es una maravilla lo que hemos aprendido y bueno, un tema fascinante en el que hemos tocado esta noche. Y bueno, tan solo me queda recordar a los oyentes y espectadores, como siempre hacemos, que podéis apoyarnos, podéis también escribirnos. ¿Cómo nos podéis escribir? Pues mira, podéis dejar mensajes tanto en nuestro correo electrónico info@candelabro.es como en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Podéis escribir ahí algún mensaje o en iVoox. Podéis apoyarnos, como bien he dicho, y es que podéis darle like, podéis darle también a seguirnos y, por supuesto, podéis haceros miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo se hace? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Amigos, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí esta noche y bueno, esperamos que hayáis disfrutado muchísimo, tanto como nosotros, y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 12 de la noche, a medianoche aquí en el Candelabro, en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox. Hasta pronto. Adiós. Hola, soy José Francisco Caparrós, creador de la sintonía del Candelabro, y desde aquí os envío un cordial saludo y aprovecho para invitaros a escuchar mi proyecto de música ambient y cinemática Neuromanter, un sonido alternativo para un público alternativo.